Hola, hola, mis cinéfilos enamoradizos. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y con el corazón latiendo al ritmo de una buena banda sonora romántica. Les doy la bienvenida a un nuevo vídeo en este su canal, el rincón donde exploramos las emociones más intensas y las historias más cautivadoras del cine y la televisión. Y hoy, como ya habrán podido intuir por el título, nos vamos de viaje, pero no a cualquier lugar, sino a un destino donde el romance florece con fuerza y la pasión se cuece a fuego lento, Turquía. Sí, hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las telenovelas turcas, pero no cualquier telenovela, sino en aquellas que nos han robado el corazón, las cintas románticas más exitosas que nos han hecho suspirar, llorar y, por qué no decirlo, hasta volver a creer en el amor. Prepárense para un recorrido lleno de miradas intensas, besos robados, triángulos amorosos imposibles y protagonistas que nos hacen cuestionar nuestra propia existencia. Hoy vamos a hablar de esas historias que han cruzado fronteras, que han conquistado audiencias de todo el mundo y que nos han demostrado que el amor, en todas sus formas, es el motor que mueve el universo. Y por supuesto, si eres un fanático de las series turcas, de esas que te atrapan desde el primer episodio, este es tu vídeo, tu lugar seguro para fangirlear y comentar tus escenas favoritas. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal, a que actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros contenidos y a que te unas a esta comunidad de amantes del cine y la televisión. Así que, sin más preámbulos, comencemos este viaje romántico. Y como sé que están ansiosos por saber cuáles son esas joyas turcas que vamos a desglosar, vamos a empezar con una que seguramente les suena, una que ha conquistado corazones y que ha puesto a prueba las definiciones del amor, Erkencikus, o en español, Pájaro Soñador. Esta serie, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, nos transporta a un mundo de ensueño, donde el romance florece entre dos personas totalmente opuestas. Sanem, una joven soñadora, un tanto caótica y con una imaginación desbordante que la lleva a vivir en un mundo de fantasía, y Can, un fotógrafo aventurero, de espíritu libre, un tanto ermitaño y con una visión del mundo muy particular. Se conocen en una empresa de publicidad y, a pesar de sus diferencias iniciales, descubren una conexión que los lleva a vivir un amor que, sin duda, se convierte en uno de los más entrañables de la televisión turca. La química entre los protagonistas es palpable, la historia es divertida, romántica y llena de momentos que te hacen sonreír de oreja a oreja. Cada mirada, cada roce, cada palabra está cargada de una electricidad que traspasa la pantalla y te hace suspirar con cada capítulo. La trama, además de su componente romántico, está aderezada con elementos cómicos que hacen que la serie sea ligera y fácil de ver. Las situaciones absurdas, los malentendidos y los enredos son una constante, lo que hace que la serie sea muy entretenida. Si eres de los que aman las comedias románticas con un toque de drama y mucho encanto, esta es una serie que no te puedes perder. Las locaciones son preciosas, la música te transporta a Estambul y los personajes secundarios son entrañables, cada uno con su propia historia y con sus propias particularidades que hacen que la serie sea rica en matices. Desde la alocada amiga de Sanem, hasta el hermano de Can, cada personaje aporta un toque único a la trama. De verdad, Erkencikus es de esas series que te dejan con una sonrisa y el corazón contento, una de esas series que te hacen creer que el amor puede ser así de mágico y de divertido. Es una invitación a soñar, a creer en el amor y a dejarte llevar por la magia que puede surgir de una simple mirada. Pero no nos quedemos solo con el romance ligero y divertido, porque Turquía también nos ofrece historias de amor intensas, apasionadas y hasta desgarradoras. Y aquí es donde entra en escena otra joya de la corona, Kara Sevda o Amor Eterno. Esta serie, protagonizada por Burak Özçivit y Neslihan Atagul, nos sumerge en un torbellino de emociones, donde el amor, la venganza y el destino se entrelazan de una manera magistral. Kemal y Nihan viven un romance de cuento de hadas, un amor puro y sincero, que surge a pesar de las diferencias sociales que los separan. Él, un joven de clase trabajadora con un futuro prometedor como ingeniero, y ella, una chica de clase alta atrapada en las convenciones sociales de su familia. A pesar de las adversidades, logran construir una relación fuerte y llena de amor. Sin embargo, las circunstancias de la vida, y las maquinaciones de personas que no aprueban su relación, los separan de manera cruel. Los intereses económicos, las ambiciones y la maldad humana conspiran para romper este amor que parecía indestructible. Años después, el destino vuelve a cruzar sus caminos, pero ya nada es igual. Kemal regresa como un hombre de éxito, pero con el corazón herido y sed de venganza, mientras que Nihan se encuentra atrapada en un matrimonio infeliz.
Los secretos, las mentiras y la sed de venganza amenazan con destruir lo poco que queda de ese amor que una vez fue tan fuerte. La actuación de los protagonistas es impecable, transmitiendo cada matiz de sus emociones, cada dolor, cada alegría, cada anhelo. Son capaces de transmitir la intensidad de su amor, así como el sufrimiento y la desesperación que los embarga cuando están separados. La serie se convierte en un viaje emocional que te hace conectar con cada uno de los personajes y sentir cada una de sus emociones como si fueran propias. Kara Sedda es una serie que te hará llorar, que te hará sufrir, que te hará cuestionar la crueldad del destino, pero que también te hará reflexionar sobre la fuerza del amor y los sacrificios que a veces hay que hacer por él. Es una montaña rusa de emociones que te mantendrá pegado a la pantalla hasta el último capítulo, una serie que te hará pensar sobre la justicia, la venganza y sobre cómo el amor puede convertirse en una fuerza destructiva si no se maneja con cuidado. Y hablando de dramas intensos, no podemos dejar de mencionar Silla Bellazask, o Amor en blanco y negro. Esta serie, protagonizada por Birce Akalay e Ibrahim Zelitkol, nos presenta una historia de amor bastante peculiar, donde la moralidad, el bien y el mal se enfrentan en una lucha constante. Asl, una joven doctora idealista, con una visión pura y altruista del mundo y que vive para salvar vidas, y Ferhat, un sicario despiadado, con un pasado oscuro y una moral cuestionable, se ven obligados a casarse para salvar la vida de Asl. Lo que empieza como una relación de conveniencia, una unión forzada por las circunstancias, se transforma poco a poco en un amor inquebrantable, un amor que florece en medio del caos y la oscuridad. Es una historia que explora la complejidad del amor, las segundas oportunidades y la redención. La química entre los protagonistas es electrizante, la trama es intrigante y los personajes están tan bien construidos que es imposible no empatizar con ellos. Cada uno de los personajes, con sus virtudes y defectos, está lleno de matices y de complejidad, lo que hace que la historia sea aún más fascinante. La serie nos muestra que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que incluso las personas más oscuras pueden encontrar la luz en el amor. La transformación de Ferhat, a medida que se va enamorando de Asl, es uno de los pilares de la serie. Vemos cómo su corazón se va ablandando y cómo empieza a cuestionar sus acciones. Silla Bellazask es una serie que te mantendrá al borde de tu asiento, que te hará cuestionar tus propias creencias y que te dejará pensando en el poder transformador del amor. Es una serie que te hará reflexionar sobre la dualidad humana, sobre cómo el bien y el mal pueden coexistir en una misma persona y cómo el amor puede ser un catalizador para el cambio. Ahora, si lo que buscan es una historia de amor épica, con toques de drama histórico, les tengo la serie perfecta, Muhteşem Yzyl, o El Sultán. Esta serie, que ha conquistado audiencias de todo el mundo, nos transporta a la época del Imperio Otomano, donde el sultán Suleimán el Magnífico y Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa, protagonizan un amor que desafía las convenciones sociales y que cambia el curso de la historia. La producción es espectacular, el vestuario es deslumbrante y la trama está llena de intrigas palaciegas, romances prohibidos y luchas por el poder. Es una serie que te sumerge en un mundo de opulencia y de conspiraciones, donde el amor y la ambición se entrelazan de manera peligrosa. La historia de Suleimán y Hürrem es un ejemplo de cómo el amor puede ser un arma poderosa y cómo una mujer puede cambiar el destino de un imperio. Hürrem, una esclava astuta e inteligente, logra escalar posiciones en la corte otomana y se convierte en una figura clave en el gobierno de Suleimán. Su historia es un ejemplo de empoderamiento femenino en un contexto histórico marcado por las limitaciones para las mujeres. Muhteşem Yzyl es una serie que te sumergirá en un mundo fascinante, donde la historia, el amor y el drama se entrelazan de una manera magistral. Es una serie que te hará aprender sobre la historia del Imperio Otomano, al mismo tiempo que te sumerge en una historia de amor apasionante. Y para los que disfrutan de los dramas más contemporáneos, les tengo una recomendación que seguro les encantará, Medcezir. Esta serie, protagonizada por Atay Ulusoy y Serine Sarkaya, nos presenta una historia de amor entre Yaman, un joven de origen humilde que llega a un barrio de clase alta, y Mira, una chica popular y adinerada. Es una historia que explora las diferencias sociales, los prejuicios y los conflictos que surgen cuando dos mundos opuestos chocan. El choque de mundos, los prejuicios sociales y los secretos del pasado ponen a prueba su amor, pero ellos luchan con todas sus fuerzas para estar juntos. La química entre los protagonistas es innegable, la historia es fresca y actual, y la banda sonora es simplemente maravillosa. Las canciones que acompañan a la serie se convierten en un personaje más, logrando potenciar las emociones que se viven en cada capítulo. Medcezir es una serie que te hará suspirar,
que te hará reflexionar sobre las diferencias sociales y que te recordará que el amor no tiene fronteras. Es una historia que te hará creer que el amor puede superar cualquier obstáculo, siempre y cuando se luche por él con todas las fuerzas. Pero claro, no podemos dejar de lado esas historias que nos sacan sonrisas, esas que nos hacen creer en el amor a primera vista y que nos recuerdan que a veces el destino tiene planes muy divertidos para nosotros. Y aquí es donde entra en escena Kiralkask, o Te alquilo mi amor. Esta serie, protagonizada por el Zinsangu y Bararduk, nos cuenta la historia de Defne, una joven camarera que acepta un extraño trabajo, fingir ser la novia de Homer, un exitoso diseñador de zapatos. Lo que empieza como una farsa, un contrato con condiciones muy particulares, se transforma poco a poco en una relación real, donde el amor florece de una manera dulce y divertida. La comedia es ligera, los protagonistas son adorables y la trama es tan entretenida que te enganchará desde el primer episodio. Es una serie que te hará reír, que te hará suspirar y que te hará creer en el poder del destino. Los personajes secundarios también son muy divertidos y carismáticos, y hacen que la serie sea aún más entretenida. Kiralkask es una serie perfecta para ver cuando necesitas un respiro, cuando quieres desconectar de la rutina y cuando buscas una historia que te haga reír y suspirar al mismo tiempo. Es una serie que te hará creer en el amor y que te recordará que a veces las cosas más inesperadas pueden ser las más maravillosas. Y no podemos olvidar una serie que ha causado furor por su intensidad y su trama cargada de giros inesperados, Kukur, o El Pozo. Aunque no es estrictamente una novela romántica, esta serie nos presenta una historia de amor muy particular, donde el romance se mezcla con la acción, la intriga y la lealtad familiar. Yamak y Sena, los protagonistas, viven un amor tormentoso, un amor que se pone a prueba constantemente por las circunstancias que rodean a la familia Koval. Yamak es un joven que se ve obligado a regresar a su barrio natal para asumir el liderazgo de su familia, una familia que tiene un pasado oscuro y que está involucrada en actividades ilegales. Sena es una joven sensible y fuerte que se enamora de Yamak y que se convierte en su apoyo incondicional. Esta serie nos muestra que el amor puede sobrevivir incluso en los contextos más difíciles y que la pasión puede ser un motor muy poderoso. La serie explora temas como la lealtad, la familia, la venganza y la lucha por el poder, todo ello aderezado con una historia de amor que te mantendrá enganchado desde el primer episodio. Y como el tiempo vuela cuando nos sumergimos en el mundo del amor, vamos a ir cerrando este recorrido por las series turcas que nos han robado el corazón. Hemos explorado historias de amor de todos los géneros, desde comedias románticas hasta dramas intensos, pasando por épicas historias de amor en la época del Imperio Otomano. Hemos visto cómo el amor puede ser divertido, apasionado, doloroso, transformador y, sobre todo, un motor que nos impulsa a seguir adelante. Cada una de estas series nos ha dejado una lección, un sentimiento, una emoción que perdura en el tiempo. Hemos reído con las situaciones cómicas, hemos llorado con los dramas desgarradores y hemos suspirado con los romances apasionados. Cada una de estas series nos ha transportado a un mundo diferente, nos ha hecho vivir emociones intensas y nos ha dejado un recuerdo imborrable. Pero lo más importante es que todas estas historias nos recuerdan que el amor, en todas sus formas, es una experiencia humana universal. No importa el idioma, la cultura o la distancia, el amor es un lenguaje que todos entendemos y que nos conecta como seres humanos. Las telenovelas turcas han sabido capturar la esencia de este sentimiento y nos lo han transmitido de una manera que nos ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Han logrado crear personajes entrañables, historias fascinantes y situaciones que nos hacen identificarnos con ellas. Y es que, ¿quién no se ha enamorado de un personaje, quién no ha suspirado con una escena romántica o quién no ha llorado con un final desgarrador? Estas series nos han hecho vivir el amor de una manera intensa y nos han recordado que, a pesar de todo, siempre hay esperanza para el amor. Son historias que nos hacen soñar, que nos hacen creer en la magia del amor y que nos recuerdan que el corazón siempre tiene razones que la razón no entiende. Así que, mis queridos cinéfilos enamoradizos, espero que hayan disfrutado de este recorrido por las telenovelas turcas más exitosas. Hemos reído, hemos llorado, hemos suspirado y, sobre todo, nos hemos enamorado. Espero que esta lista les sirva de inspiración para descubrir nuevas historias y para seguir creyendo en el poder del amor. Si tienen alguna serie turca que les haya robado el corazón y que no hayamos mencionado, por favor, déjenla en los comentarios. Me encantaría saber cuáles son sus favoritas y compartirlas con toda la comunidad. Recuerden que este espacio es para ustedes, para compartir nuestra pasión por el cine y la televisión y para conectar con personas que aman las historias tanto como nosotros.
Es un lugar donde podemos expresar nuestras emociones, compartir nuestras opiniones y fingirlear sin complejos. Les agradezco de corazón por acompañarme en este nuevo vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y antes de despedirme, les invito a que le den un buen me gusta a este vídeo, que lo compartan con todos sus amigos amantes de las series turcas y que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. De esta manera, me ayudarán a seguir creando contenido de calidad para ustedes y juntos podremos seguir explorando el maravilloso mundo del cine y la televisión. No olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras novedades. Los invito a que nos sigamos viendo en futuros vídeos, donde seguiremos compartiendo nuestra pasión por el séptimo arte. Hasta la próxima, cinéfilos enamoradizos. Y recuerden, el amor siempre vale la pena. Adiós.